Ok, ahí ya están, listo, ya se está grabando. Ok, listo. Entonces, vamos a repasar rápido, media horita, paramos, más tarde les subo el video que estoy preparando, que me falta un pedacito que toca revisar un par de cosas. Entonces, estábamos hablando, recuerden que estábamos hablando de aprendizaje de máquina desde la perspectiva teórica, y lo que arrancamos haciendo fue tratando de establecer cuál era el problema de aprendizaje de máquina. Entonces, nos dimos cuenta que habían objetos o conceptos que no necesariamente tenían una definición que uno pudiera dar tan literal al pie de la letra y que muchas de esas definiciones estaban dadas o se aprendían o se construían a través de la noción de ejemplo. Entonces, en particular, por ejemplo, estos objetos de acá se referían a ejemplos de árboles. Entonces, a uno cuando está pequeñito no le enseñan qué es un árbol. Le dicen, mire, eso es un árbol. Le muestran muchos ejemplos de árboles y de alguna manera nuestro cerebro es capaz de generalizar. Generalizar es esa idea de que cuando nos llega una nueva imagen podemos decir, eso es un árbol. ¿Listo? Entonces, esa idea de tratar de construir ese enlace entre la imagen y la palabra árbol es lo que está, a partir de ejemplos, es lo que está detrás del aprendizaje de máquina. Entonces, hay distintos problemas de aprendizaje de máquina, pero todos tienen en común que utilizan datos y que tratan de encontrar esa relación entre los datos y el objetivo. ¿Listo? Entonces, ok. Nosotros podemos aprender a partir de datos. Los datos pueden ser data anotada, por ejemplo, esto es un árbol, o esto es un carro, o esto es una casa, o esa data puede resultar de la interacción con un ambiente. Entonces, cuando aprendemos a montar bicicleta, pues nos caemos y eso nos da un estímulo negativo, o nos mantenemos en la bicicleta y eso nos da un estímulo positivo. En última, lo que tenemos es un conjunto de datos que nos ayudan a ajustar en nuestro interior de nuestro cuerpo un modelo que después nos permite resolver tareas. Esto es lo que vendría a ser aprendizaje por refuerzo. Los datos son adquiridos por lo menos de dos formas. Una es supervisada, es decir, alguien nos dice, este objeto pertenece a esta categoría, y la otra es, nosotros observamos y tratamos de inferir a partir de lo que observamos la estructura de lo que nos rodea. Eso es aprendizaje no supervisado. Las técnicas modernas utilizan una combinación entre esas dos cosas. Mm, Nosotros tenemos aprendizaje de máquina en un montón de problemas, hemos hablado un montón de eso y pues siguen apareciendo problemas interesantes alrededor del aprendizaje de máquina, problemas como emparejo personas, como observo imágenes. Esto ya hemos discutido bastante como juego, cómo planteo relaciones de referencia a partir de ejemplos. Y el aprendizaje de máquina se utiliza en el contexto donde no tenemos una receta. Por ejemplo, hay problemas donde ya nosotros hemos estudiado muy bien lo que pasa y podemos utilizar un algoritmo, construir un algoritmo o un modelo matemático que da una entrada, nos bota una salida. Pero siguen habiendo problemas donde, por ejemplo, la experticia humana juega un papel fundamental y alguien no puede sentarse a tomar o a decir cómo lo está haciendo de manera explícita o verbalizada. En ese caso, si él nos transmite su experiencia a partir de ejemplos, nosotros podríamos intentar extraer los patrones detrás de esos ejemplos y aprender para generalizar. Entonces, hay ejemplos particulares, por ejemplo, Netflix es un ejemplo de eso. En Netflix, cuando uno entra a los perfiles, lo primero que le pregunta es algunas películas, le muestra algunas películas y uno selecciona cuáles películas le gustaría ver y a partir de eso él empieza a generar nuevo contenido. El truco que está detrás es que él compara las pocas películas que usted le da al principio con películas que otros usuarios han visto y asume que usted se va a parecer a los gustos de otras personas, saca los gustos de las otras personas y se las presenta a usted. Entonces, en últimas, él no sabe qué es lo que a usted le gusta, él sabe que usted exhibe unos datos que son similares a los de otras personas y asume que el perfil de las otras personas se va a ajustar en el suyo. Entonces, pues, por ejemplo, todo el negocio de Netflix está montado sobre esos sistemas de recomendación.
Y ya hemos hablado, pues, obviamente, de esto, simplemente estamos repasando, que detrás de esa idea de explotar los datos para poder resolver tareas, hay ideas en últimas son bien interesantes y que han movido la computación en los últimos años. Esto lo hemos estudiado y era, este es un vectorcito que representa lo que le gusta a las personas, y este es un vectorcito que representa lo que contiene cada una de las películas. Entonces lo que uno podría hacer sería tratar de emparejar los gustos de las personas con lo que contiene cada una de las películas. Y para eso, por ejemplo, lo que puede hacer es, una vez tiene una representación vectorial de esta información, tratar de hacer el match. Y el match lo puede hacer en términos de una operación que para nosotros es fundamental, que es el producto punto, que está relacionado con qué tan cercanos son esas dos representaciones vectoriales. Am, entonces, la pregunta es cómo construimos estos vectores, tanto para lo que le gusta a las personas como el contenido de una película. Eso lo podemos hacer a partir de datos. Si nos dan muchos ejemplos de datos de cómo las personas ven películas, por ejemplo, a partir de los registros, podemos tratar de resolver el problema de encontrar estas representaciones de manera automática. Ok, y pues vemos que eso ha originado un montón de problemas ahí interesantes por detrás. Eh, También empezamos a establecer algo que es fundamental en la estructura del curso y es los componentes de un sistema de aprendizaje. Entonces, partíamos de esta idea de un sistema básico para asignación de crédito. Entonces, esta es una aplicación que estaba en la vivienda y la aplicación le pide a usted un perfil pequeño suyo y en 5 minutos le dice si usted tiene o no un crédito preaprobado. Entonces, la pregunta es cómo se le asigna o no un crédito a una persona a partir del perfil. En ese caso, no hay una receta secreta, entonces aplica aprendizaje de máquina. Lo que se puede hacer es ir a las bases de datos en este caso, por ejemplo, la vivienda, y buscar los registros de las personas que han tomado créditos y saber si el crédito fue exitoso o no, definiendo exitoso como que sí lo pagó o no lo pagó. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos ese registro de históricos, de alguna manera tenemos la asociación entre el perfil de la persona y el hecho de que lo haya pagado o no. Entonces, cuando llegue una nueva persona, no podría asumir que tiene un perfil similar al de alguno de ellos y tratar de, a partir de los datos históricos, construir esa regla. Ese es el aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Pues necesitamos, en principio, un conjunto de datos que nos permitan de alguna manera establecer el patrón que nos va a decir si esta persona, recordemos, eso es simplemente una vista parcial de lo que es una persona, lo que está en el sistema de información, puede o no pagar, va o no va a pagar. ¿Listo? Entonces, lo que queremos es construir una función que, dada el perfil de una persona, nos dice si va a pagar o si no va a pagar. ¿Listo? Entonces, em, esto de acá, esta cajita, pues es la máquina y lo que queremos hacer es aprender la máquina que transforma X en Y. Aprender esta función. ¿Qué es X? El perfil de las personas o los datos de cada una de las personas. ¿Qué es Y? Una etiqueta que nos dice si va a pagar o no va a pagar. ¿Listo? Entonces, formalmente podemos entender eso como una entrada y una salida. Entonces, tenemos una entrada, por ejemplo, un vector que es un vector, un espacio de dimensiones, y una salida que es -1 o 0 o 1, dependiendo cómo uno lo fije. Y lo que yo quiero hacer de alguna manera es aprender esta función de acá. ¿Aprender qué es? Aprender es la idea de que personas nuevas que yo no haya observado antes y pueda tomar una decisión que se acerque, ojalá, lo más cercano a la realidad, para saber si él va a pagar o no va a pagar, que prediga ese comportamiento, por eso estos sistemas se llaman predictivos. Entonces, formalmente lo que tenemos es un conjunto de entradas, un conjunto de salidas y una función que nos manda, en este caso, de las entradas a las salidas, de las aplicaciones de los clientes a las etiquetas. Y este es un supuesto grande que vamos a asumir y es que existe una fórmula ideal para aprobación de crédito. Entonces, esta función f es la que queremos tratar de inferir.
Y es importante entender esto porque pues siempre vamos a asumir que existe, así no tengamos acceso a ello. ¿Y qué vamos a tener en la práctica? Vamos a tener un conjunto de registros históricos de los clientes y si pagaron o no pagaron. Eh, para resolver el problema, nosotros vamos a introducir una, una caja con posibles explicaciones que nos ligan el perfil a la decisión y esa caja va a ser un conjunto de hipótesis. Adentro van a haber un conjunto de funciones G em, que hemos caracterizado durante el curso y estas funciones G pues las vamos a usar como recetitas. De alguna manera van a intentar ligar estas dos cosas y queremos que G sea lo más próximo posible a, a F. Entonces, como F no vamos a poder tener acceso, lo que sí podemos es definir un conjunto de hipótesis sobre lo que está pasando entre X y de esas seleccionar alguna que aproxime muy bien F. Entonces, de nuevo lo que estamos haciendo acá es formalizando el problema, es diciendo cuáles son los bloques desde el punto de vista abstracto, bueno, que podríamos extraer para pensar en el problema de aprendizaje. Entonces, el problema es cómo yo puedo calcular G para poder aproximar a F. Entonces, lo que puedo hacer formalmente es construirme un espacio donde meto muchas Gs, muchas posibles explicaciones, y el supuesto grande que estoy haciendo ahí es que ese espacio o esa bolsa de funciones contiene un buen G. Después vamos a hablar un momento qué es un buen G. Entonces, básicamente lo que tenemos es una función desconocida que nos liga una entrada con una salida, unos ejemplos extraídos generalmente de sistemas de información o anotaciones de X y Y. Tenemos un espacio de hipótesis donde están posibles explicaciones y esa es nuestra tarea, es escoger uno de estos, obviamente teniendo en cuenta el conjunto de datos que tenga, de tal manera que G se aproxime a F. ¿Listo? Ok, aquí hay un elemento que nos hace falta y es que necesitamos algún procedimiento para poder seleccionar de este conjunto de hipótesis que es potencialmente infinito, aquella hipótesis que sea la más cercana a, a él. Entonces, aquí aparece un algoritmo y vamos a definir nuestro modelo de aprendizaje como dos cosas. El algoritmo, es decir, la estrategia que nos permite aprender, más el conjunto de hipótesis, es decir, la bolsa donde están las explicaciones. ¿Listo? Entonces, habíamos discutido que estas dos cosas en la práctica son importantes. Yo puedo tener un conjunto de hipótesis eh, muy bueno, entre comillas, y un algoritmo malo, o podría tener, pues aquí ya vienen unas implicaciones algorítmicas importantes, ¿no? ¿Qué tan bueno es el algoritmo para escoger el conjunto de hipótesis? ¿Qué tan bueno es el conjunto de hipótesis para representar o no la solución del problema? Entonces, modelos de estos de aprendizaje hay un montonón, son los que se encuentran, por ejemplo, en Microsoft Azure. Listo. Entonces, habíamos planteado algunas preguntas que hemos tratado de resolver durante el tiempo. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Ah, estamos repasando. Entonces, el setup de nuestro problema al final queda de esta manera. Tenemos una función que es desconocida, tenemos un conjunto de datos de entrenamiento, tenemos un espacio de hipótesis, un algoritmo que es capaz de escoger de ese espacio de hipótesis aquella hipótesis que se parezca o que de alguna manera aproxime la función F. ¿Listo? Entonces, habíamos arrancado con un modelo muy simple, era el modelo de perceptrón. Entonces, lo que hace el perceptrón es aterrizar esta idea a algo mucho más concreto. Entonces, el perceptrón no es más que un conjunto particular, un espacio de hipótesis particular. ¿Ok? Entonces, el modelo de perceptrón es un modelo que plantean estas dos personas. Él era del área de biología y él un lógico. Trabajan juntos para construir este modelito, un modelo con el que ya estamos familiarizados. Es un modelo muy simplificado de cómo funciona una sola neurona. Entonces, una neurona está conectada con otras neuronas y tiene unos estímulos. Esos estímulos, de alguna manera, se vamos a asumir que se suman, y cuando superan cierto umbral, que es este umbral de acá,
esa neurona acá se activa y si esa neurona está conectada con otras neuronas, pues ahí tenemos una red neuronal. En términos, digamos que de analíticos, lo que podemos decir es que tenemos un conjunto de entradas, vamos a asumir que son entradas binarias, y para esas entradas binarias nosotros calculamos esto que tiene que tener una ponderación aquí solo con unos, es una suma de las entradas, y si esa suma supera este nivel de umbral, esta neurona se activa, si no la supera, no se activa. Eso corresponde a una sola unidad, la neurona de Macaulay-Pitts. Y lo interesante de la neurona de Macaulay-Pitts es que puede modelar diferentes funciones. Entonces, dependiendo de cómo nosotros escojamos, por ejemplo, este valor B, el valor de umbral, el valor que podemos modular para que se active o no se active la neurona, podemos simular, por ejemplo, diferentes compuertas lógicas. Algunas de esas las podemos simular, otras no. ¿Alguien se acuerda cuál no podemos simular con un modelo de Macaulay-Pitts? ¿SOR? El SOR. Listo. Entonces, el XOR no lo podemos simular y esencialmente no lo podemos simular porque el XOR es una función que no es linealmente separable. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe una línea, habíamos estudiado en algún momento esto de acá, es, estas son las posibles entradas, para cada una de estas posibles entradas pues yo puedo tener una salidita, y el problema con el XOR es que el XOR es 1 cuando este es 0, 0, 1 o 1, 0, y estos dos estarían acá apagados. Entonces no hay ninguna línea que los pueda separar. Eso de las líneas es importante porque aquí lo que hay por detrás, si ustedes se fijan, es una función que es lineal. Y pasa por una no linealidad, que es una función como este escalón, pero en realidad lo que tenemos acá es un plano, que de alguna manera lo deformamos para que nos quede como un escaloncito, pero sigue siendo un plano. Entonces, todo lo que vamos a poder hacer con una neurona es modelar pues esos planos. Y no puede existir un plano que separe estos dos puntos de acá y estos dos puntos de acá. Aquí. ¿Listo? Entonces, de nuevo estamos recordando. El problema es esta no linealidad, que no la podemos simular. Sin embargo, pues sí podemos tratar de generalizar el modelo. ¿En qué dirección se generalizó la neurona de Macaulay-Pitts? En vez de tener entradas que fueran binarias, la generalizamos a entradas que eran reales. Mm, Aparte de eso, cada una de las entradas ahora podía tener un peso o una importancia, y cambiamos la función de umbral, la función que nos decía cómo se activaba o no la neurona, se llamaba función de activación. Y aparte de eso, se construyó un algoritmo o se construye un algoritmo que le permite a uno, por ejemplo, a partir de un conjunto de datos, determinar cuáles son esos parámetros detrás de la neurona. ¿Listo? Entonces, ese modelo mejorado se llama el modelo de perceptrón. Sigue siendo la misma idea, la idea de un conjunto de entradas, solo que de nuevo ya no van a ser binarias, sino van a estar en los reales. Y cada una de esas entradas pues va a tener un peso. Entonces, lo que tenemos detrás del modelo es un conjunto de entradas, n entradas, unos pesos que si son pequeños, quiere decir que esta entrada no va a importar tanto para esta neurona. Si son grandes, quiere decir que van a importar muchísimo. Lo que vemos acá es que esto es muy parecido a lo que teníamos en el modelo de Macaulay-Pitts. Tenemos una ponderación, hay una suma que nos dice como la activación total, la cantidad total de señal que le está entrando, y aquí tenemos en este caso la misma función de activación. Si supera este umbral, se activa; si no lo supera, no se activa. ¿Listo? Entonces, obviamente esto es una generalización del modelo de Macaulay-Pitts, quiere decir que con esto podemos simular AND, OR, TOR, lo que sea. Sin embargo, podemos simular funciones que son un poco más generales. ¿Dónde está el truco para realizar esas simulaciones? En la escogencia de los pesos. Nos habíamos dado cuenta que los pesos en últimas nos están diciendo eh, formas diferentes de estas funciones. Entonces, dependiendo de cómo escojamos los pesos, esto por detrás lo que hay es una línea recta, entonces nos va a salir un hiperplano, o muchos hiperplanos, una escogencia de W nos da un hiperplano, y podemos tener muchos hiperplanos para que expliquen diferentes funciones, más allá de las funciones que estábamos discutiendo ahorita. No obstante, el problema del XOR de la no linealidad se mantiene.
no se puede construir un perceptrón que sea capaz de simular esta función. Otra de las generalizaciones que se tiene es, esto lo hace más realista desde el punto de vista biológico. Una neurona no es que no esté activada de un momento a otro, se activa, una neurona se activa, digamos que en un continuo. Entonces lo que hacemos es modelar este continuo, aquí está el umbral, y al modelar este continuo ganamos porque tenemos algo mucho más suave y en últimas podemos, cuando hagamos cálculos, sacar derivadas sobre la red neuronal, que ya vamos hablando de. Entonces, esas funciones que modelamos acá se llaman funciones de activación. En la práctica son súper importantes cuando nosotros estudiamos redes neuronales, en el sentido de las redes neuronales modernas. Y la que más utilizamos en la práctica se llama esta, la red, que tiene unos líos acá porque tiene unos problemas de, no es derivable en este punto, pero pues es lo que usamos, ¿no? Entonces, habíamos hablado de esto es un perceptrón. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por acá habían unos punticos, por ejemplo, hay otros punticos en otra categoría. Lo que hacemos cuando escogemos los pesos es cambiar la forma de este planito azul. Si el plano no lo pasamos por la no linealidad, tenemos algo que es parecido a esto. Si la pasamos por la no linealidad, por ejemplo, por esa función sigmoide que teníamos allá, nos da esta funcioncita de acá. Entonces, todo lo que esté por acá en este lado, donde esta funcioncita sea 1, va a estar en la categoría, el resto va a estar en la categoría 0. Entonces, en la práctica nosotros nos dan puntos en el plano, por ejemplo, perfiles de personas que pagaron, perfiles de personas que no pagaron, y nuestra tarea es encontrar el plano que mejor separe estas dos categorías. ¿Listo? Entonces, una pregunta es cómo escogemos los pesos y para eso, pues, junto con el perceptrón se desarrolló el algoritmo el algoritmo de perceptrón, que ya lo conocemos y lo estudiamos en detalle. Entonces, el algoritmo de perceptrón lo que hace es ir acomodando este planito acá de manera iterativa, y lo hace en la dirección en la cual él dice, bueno, voy a coger unos puntos de estos que están acá, con labels positivos o negativos, voy a escoger cualquier vector, cualquier raya de estas azules, la que sea. Entonces él dice, bueno, voy a mirar qué también clasifica este W sobre este conjunto de puntos. Si clasifica mal, me muevo en la dirección donde clasifique bien. Y ese es todo el truco. Entonces, con esa idea, con ese rational detrás, uno puede probar dos cosas. Una es que esta cosa, pues, converge y que converge en un tiempo razonable. Entonces, recuerden la prueba de convergencia, acá, la prueba de convergencia la hicimos y básicamente uno asume que los puntos están como metidos dentro de una bolita y compacta y ya, bueno, entonces los vamos a volver a hacer. Por eso es lo que uno tiene que saber. Y lo que tienen que saber realmente es que existe un algoritmo que es capaz de escoger los pesos y ese algoritmo tiene garantía de que va a seleccionar los mejores pesos y va a terminar. Entonces, conceptualmente hay un componente algorítmico ahí que es bastante importante. De nada nos sirve tener la caja con todos los perceptrones si no tenemos una forma de escoger el perceptrón adecuado para que separe, en este caso, los puntos en dos categorías. Desde entonces, ya hemos hecho la prueba de convergencia. Y las tres preguntas que nos importaban era si el algoritmo encontraba los parámetros correctos, que hacía, si el algoritmo paraba en un número finito de pasos, mejor dicho, si era un algoritmo, y la otra era por qué funcionaba. Las tres las habíamos resuelto en su momento, pero simplemente de nuevo estamos recordando qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, para que vean el full picture, estamos metidos aquí en un ejemplo particular de esta caja, ¿no? Aquí estamos hablando de perceptrones, acá estamos hablando de un algoritmo de aprendizaje, tenemos un conjunto de muestras de entrenamiento para un problema particular, y estamos estudiando este problema porque, digamos, es uno de los problemas prototipo, y tiene como todos los elementos que necesitamos. Entonces, una pregunta que uno se podría hacer era supremamente importante, era si aprender era viable. ¿Qué significa aprender? Aprender significa de este conjunto de hipótesis extraer una función,
que se aproxime de una manera muy, muy decente a esta función desconocida. Entonces, de entrada, uno lo único que tiene es ejemplos de realizaciones de esta función. Nuestra estadística nos dice que si tenemos suficientes ejemplos, es posible que nosotros podamos aprender, pero el argumento es mucho más sutil, porque esta pregunta que nos estamos haciendo es si podemos aprender en todos los casos. Y esa fue una de las grandes cosas que estudiamos, y es que efectivamente no se puede. Y la pregunta real y una de las preguntas centrales ya del curso es si con conjuntos de datos limitados, acá tenemos ejemplos, no sé, 100.000 clientes en la vivienda, es suficiente para poder determinar cuál es la regla que le permite, o que la regla ideal, que nos permite saber si un cliente va a pagar o no. Y esa pregunta es bastante importante porque estamos hablando de datos que son limitados. Tenemos todos los datos y queremos aspirar a caracterizar una función de la cual no tenemos ni idea en principio. ¿Listo? Entonces, esa pregunta nos llevaba a un puzzle, a una paradoja bien curiosa, y era que, por ejemplo, si yo les daba esto de acá y les daba esto de acá, y les decía, mire, para este patrón de acá y este patrón de acá, estas tres entradas, digamos que son perfiles de la gente, dan -1, y estas otras tres entradas dan +1. Entonces la pregunta era, ¿qué nos tenía que dar acá? Entonces, nuestro razonamiento en ese momento era que algunos decían que esto daba +1, otros -1, porque básicamente lo que uno trataba de hacer era establecer un patrón acá, por ejemplo, que este de acá estuviera activo. Entonces algunos decían, si este está activo, da -1. Otros decían, si este bueno, buscaban un patrón aquí particular, el cual aquí. Bueno, algún patrón particular daba -1. El truco era que a priori yo podía cambiar esta entrada. Entonces, digamos que el punto era que esto podía ser cualquier cosa, podía ser o +1 o -1. ¿Por qué? Porque si yo no la tengo guardada de antes, o así yo la tengo guardada de antes, yo podría falsear esta respuesta y falsearla en el sentido de que si usted me dice +1, yo le digo, no, es -1 por tal razón. Me invento la razón simplemente. Eso qué tiene que ver con el aprendizaje. Eh, Básicamente está implicando que usted no puede aprender de manera determinística. Esa construcción en ese momento fue bastante interesante porque yo podría tener muchas imágenes de perros, 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 y en algún momento aparece una imagen de un gato que disfrazaron de perro. Se ve como perro, pero es un gato. Entonces ahí hicieron un cambio pequeño. Yo me equivoqué porque, por ejemplo, genéticamente se puede ver como un gato, pero lo disfrazaron de perro. Es básicamente lo mismo acá. Y como yo solamente tengo acceso a los datos de los ejemplos, o a estos cuadritos que les estoy mostrando acá, o a las imágenes de los perros, yo no sé en realidad qué pasa con lo que está afuera, fuera de mi conjunto de datos. Yo no tengo conocimiento de eso. Y como no tengo conocimiento de eso, no puedo afirmar de manera determinística nada sobre eso. Eso implica que desde el punto de vista determinista yo no puedo aprender. ¿Listo? Entonces, habíamos jugado con esto de acá, no podíamos aprender. ¿Qué pasaba con estas tres? Estas tres cosas podían ser cualquier entrada. Aquí lo que teníamos era entradas y salidas, y queríamos averiguar esto de acá, pero esto podía ser cualquier cosa. Entonces, lo que decíamos era que la predicción fuera del conjunto de datos, eh, mm, digamos que no necesariamente era significativa. Bueno, no mentiras. Acá el mensaje era más que a nosotros, cuando nos plantean el problema de aprendizaje y nos dan ejemplos, no nos interesa saber qué tan bien lo hacemos en el conjunto de datos de entrenamiento. Esa no es nuestra salida fundamental. Lo que nos interesa saber es qué también lo hacemos en las muestras donde nos están preguntando en el examen final.
Y esa es la generalización. Entonces, lo que nos importa en el problema de aprendizaje es que se generalice bien. Otra cosa diferente es que más adelante mostramos que si usted hace bien su tarea sobre el conjunto de datos de entrenamiento, muy probablemente lo haga bien sobre conjuntos de datos a los cuales no ha tenido acceso todavía. No obstante, no importa, cuando uno estudia, no importa qué tantos ejercicios haya hecho, si los hizo bien o los hizo mal, lo que importa es cómo le vaya el día del examen. ¿Listo? Ese es el mensaje que está detrás del take home message. Listo. ¿Preguntas ahí? Entonces, nos habíamos metido en ese problema de cómo aprender. eh, bueno, la conclusión de esto era que en últimas no podíamos aprender de manera determinística y habíamos dicho en algún momento, pues vemos ahí, ya no vale la pena seguir con el curso. Pero resulta que podemos aprender en otro sentido y es en el sentido de algo que es probablemente aproximadamente correcto. Y para esto habíamos estudiado esto que son las cotas de concentración. ¿Listo? Entonces, repasemos un poco qué eran las cotas de concentración. Aquí tenemos los promedios de las alturas de la gente en distintos países. Eh, ok, entonces lo que nos interesaba en ese momento era caracterizar las probabilidades de ocurrencia de estos eventos extremos. Entonces, es algo así como, en términos de probabilidades, pues sería poner una medida, dar una idea de qué tan probable es que yo observe, por ejemplo, gente muy grande o gente muy pequeña. Entonces, el razonamiento de ese momento era que si yo estaba en Holanda o en Países Bajos, pues observar gente acá muy grande la probabilidad era diferente a la probabilidad de observarlas, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, dependiendo de donde yo cogiese la muestra, las probabilidades de observar esos eventos extremos eran diferentes. ¿Listo? Entonces, nuestra tarea era, a partir de un conjunto de muestras, tratar de establecer esas cuotas de probabilidad. Eh, y en últimas estábamos hablando de colitas de probabilidad. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue jugar con moneditas y el truco era el siguiente. Nosotros queríamos decir algo sobre qué tan, qué tan confiados estábamos, qué tanto creíamos que íbamos a observar eventos extremos, sin necesidad de tener acceso a la distribución de probabilidad, en este caso de las alturas. Entonces, el experimento, digamos que análogo que utilizamos, o no, la analogía que utilizamos fue una moneda, y era una moneda donde, simplemente para que recuerden, había una persona por allá atrás que tenía una moneda que nosotros sospechábamos que estaba sesgada. Entonces, lo que hacíamos era pedirle a la persona que lanzara y lanzara la moneda. Anotábamos la cantidad de caras y sellos que teníamos y hacíamos una cuenta muy sencilla para saber si ese resultado se desviaba del resultado esperado, sin necesidad de caracterizar exactamente la distribución de probabilidad o estudiar exactamente cómo era la física o la construcción de la moneda. Entonces, ¿cuál era el asunto ahí? Es que yo podía sacar un conjunto de muestras del fenómeno y solo con ese conjunto de muestras podía de alguna manera caracterizar la distribución de algo a lo que no tenía acceso. Y esa idea era fundamental porque el aprendizaje de máquina está alrededor de la idea de aprender una función a la cual yo nunca voy a tener acceso. Entonces, eso es conceptualmente bastante importante porque nos dice, mire, si usted no tiene acceso a la función, pero de alguna manera la puede observar a través de un conjunto de muestras de esa función, con el suficiente número de muestras de esa función, usted puede decir algo sobre eso que está oculto atrás. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el racional y es la idea que habíamos intentado pasar en ese momento. Entonces, ¿de qué dependía esa estimación? La confianza que teníamos en esa estimación, pues de cuántos lanzamientos hacíamos, ¿no? Si teníamos un lanzamiento,
pues teníamos una confianza muy pobre. Si teníamos 100, de pronto media, pero si teníamos 100 millones, la confianza era muy alta. ¿Confianza en qué? En que a partir de los resultados nosotros pudiésemos decir algo sobre la moneda que estaba por allá oculta atrás. ¿Listo? Esto es bien, bien clave porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer 100 millones de lanzamientos y la moneda siempre nos puede dar cara. ¿Eso implica que la moneda realmente está sesgada? No. Lo que dice es que muy probablemente la moneda está sesgada, pero como estos son probabilidades, podría pasar que yo lance una moneda 100 millones de veces y siempre me salga cara y la moneda, sin embargo, sea justa. Entonces, yo no puedo acusar a esa persona de que tiene una moneda injusta por el solo hecho de haber observado 100 millones de veces. Yo lo que puedo decir es que muy probablemente me está haciendo una estafa. ¿Listo? Entonces, esa idea de que muy probablemente pasa algo es la idea detrás de la cuota probablemente aproximadamente correcta de valor. Entonces, ok, las cotas de concentración veíamos que aparecían en un montón de escenarios. ¿Por qué se llaman cotas de concentración? Porque nos están tratando de decir cómo se concentra, qué tan concentrada está la probabilidad de eventos de estos eh, extremos. Arrancábamos de una población, por ejemplo, y sacábamos una muestra y a partir de la muestra queríamos decir algo sobre la población. También las utilizamos para análisis de algoritmos. Vamos a ver, aquí habían algunas cosas que se necesitan. Habíamos arrancado por una cota que era la cota más simple y es la siguiente. Esta idea es la que necesitábamos recordar. Si el promedio de la altura en una población es pequeña, es muy poco probable ver un gigante. Entonces, si estamos en Guatemala y el promedio de la población en Guatemala es el más pequeño del mundo, es muy poco probable ver a una persona muy, muy grande. Entonces, ¿cómo podemos verbalizar eso? Si, si este valor esperado, el promedio de la población, si este valor esperado es pequeño, entonces X probablemente, o no es muy probable que X sea muy grande. ¿Listo? Entonces, una cuestión de esto es que está matematizando, está formalizando esta noción que tenemos acá, y aquí no estamos diciendo nada sobre la distribución de probabilidad. No sabemos cómo es la distribución de probabilidad de la gente en Guatemala, no sabemos si tiene dos cotas, si tiene una cota. Lo que sabemos es que en promedio la gente tiene una altura pequeña, pero no sabemos cómo se distribuye la probabilidad, no tenemos acceso a esa distribución de probabilidad. No obstante, esta observación que es, digamos que obvia, nos ayuda a decir algo sobre qué tan probable es observar gente grande. Entonces, la desigualdad de Markov al final era cuál es la probabilidad de que a una persona, esta es la altura de una persona, sea mayor a un A, por ejemplo, a 1,70. O sea, cuál es la probabilidad de observar gente no, a 2,10, mayor a 2,10. Pues debe ser menor que el valor esperado sobre A. Entonces, ¿qué era esto? Recuerden, si el valor esperado es pequeño, entonces, este numerito de acá es pequeño y esta probabilidad de acá es pequeña. Miren que esto está acotando por encima, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, si la media es pequeña, la probabilidad de observar gente grande es, eh, es pequeña. ¿Listo? Supongamos que asumimos la media fija y lo que hacemos es cambiar este valor de A. Ese valor de A es como el valor de umbral para decir de aquí para adelante es gigante. Entonces, si yo quiero la probabilidad de una persona de 230, ¿cuál es la probabilidad de observar una persona de 230 en una población que tenga, no sé, 1,55 de altura en promedio? Pues entonces lo que va a hacer este A de acá es hacerme este numerito más grande o más pequeño. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Entre más grande sea, ¿cómo va a ser este pedazo de acá de la copa? ¿Más pequeño? Más pequeño, ¿cierto? Si el A es más grande, esa cosa se va a hacer más chiquitica y eso pues tiene lógica acá porque nos dice que la probabilidad de observar gente gigante es pequeñita. ¿Listo? Entonces, esa cota de Markov es bien importante y de nuevo lo que tenemos que entender es que nos está diciendo que si en promedio lo que observamos es chiquitín,
la media de eso es pequeñito, es muy poco probable ver valores grandes. Es lo que dice acá. Ok, entonces esto nos da una cota que nos dice la probabilidad de que pasen estos eventos anómalos, estas desviaciones, de observar estas desviaciones y esta probabilidad, esta cosa de acá es una cota que está por encima, pero es una cota débil en el sentido de, ya la hemos estudiado ya, no es tan buena. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, entonces vamos a tratar de mejorarla y la idea fue, si tenemos una idea de cuál es el primer momento de la distribución de probabilidad, es decir, la media, de pronto si le metemos más información, metamos el segundo momento, vamos a ver si con el segundo momento podemos refinar nuestra idea, es decir, mejorar la cota. Entonces, en ese momento planteamos la cota de Chebyshev. Entonces, primer momento, cota de Markov. Segundo momento, cota de Chebyshev. Entonces, lo que dice esa cota, o lo que dice esa cota en términos, digamos, que uno se debe llevar para la casa, es que si la varianza de la altura de una población es pequeña, es la varianza, es qué tanto varía la población. Supongamos que en Guatemala la gente casi toda está alrededor de 1,55, entre 1,54 y 1,53. Entonces, si yo sé que la varianza es supremamente pequeñita, entonces ver una persona grande que se desvíe mucho de la media es muy poco probable. Entonces, eso es básicamente lo que dice acá. Lo que dice es, ¿cuál es la probabilidad? Siempre acuérdense que esto de acá es un evento anómalo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se desvíe a cualquiera de los dos lados? Por eso está el valor absoluto de la media, 1,55. Observar que una persona se desvíe mucho de la media. ¿Cuánto más allá de este valor A? Pues está acotado por la varianza. De nuevo, si la varianza es pequeña, quiere decir que la mayoría de la gente tiene alturas que están agrupadas alrededor de la media, y si el A es grande, quiere decir que yo estoy preguntándome por personas que están muy lejos de la media, y eso pues me da sentido a que esto esté acá arriba y esto esté acá abajo, este cuadrado, no hemos visto dónde salía, salís por la varianza. Em, y esto de acá también nos da una cota. Entonces, si yo tengo una varianza muy pequeña y estoy preguntándome por desviaciones muy grandes de la media, es decir, este A es muy grande, esta cota va a ser chiquitica y nos va a decir que la probabilidad de observar esas personas que están muy lejos de la media va a ser chiquitica. ¿Listo? Entonces, el truco acá, realmente cuando pasamos de acá a acá, fue que usamos más información de la distribución de probabilidad. En este caso usamos la varianza. Entonces teníamos la media y la varianza, los dos primeros momentos. La cota a la cual, digamos que queríamos aspirar, usaba el mismo truco. Recordamos en ese momento que los momentos de una distribución, entre más momentos tengamos, pues tenemos una mejor idea de cuál es la forma de la distribución. Entonces, hay una función que se llama la función generadora de momentos, y la función generadora de momentos es esta función de acá. La usamos para generar momentos, literalmente, y la usamos dentro de la pruebita voy a poner acá, pero simplemente para que se acuerden. La usamos dentro de la prueba de la cota que necesitábamos, que era el lema de Hopin, eh, y básicamente lo que nos salía aquí era la funcioncita generadora de momentos, y este numerito de acá que nos daba una cota. Entonces, es como lo mismo. Si usted tiene una idea, en espíritu es lo mismo. Si usted tiene una idea de la media, ¿dónde está la función en su media? ¿Dónde está la varianza? ¿Dónde está? ¿Cuál es la forma de esta función de acá? Usted puede de alguna manera acotar la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos. Y eso es lo que dice esta cota. eh, y ya, pues por ahora véanla así. Entonces, este era el lema de Hobdin. De acá a acá hicimos una vuelta, recuerdan, nos gastamos unos días ahí para pasar acá, pero esta es una de las que nos interesa, esta forma de acá. Y lo que nos dice es lo siguiente: si tenemos n variables independientes idénticamente distribuidas, y la media de esas variables, entonces este de acá es el valor esperado de la media de estas variables. Este de acá es, digamos, que una variable aleatoria. Este es un número, esta es una variable aleatoria.
esto como antes es un evento anómalo, entonces lo que nos está diciendo esto es que la probabilidad de observar eventos que se desvíen mucho de la media, ¿cuánto? Más allá de t, está acotada por esta función, que es una función exponencial decreciente en n. N es el número de muestras que nosotros tenemos acá, y en t cuadrado, que t cuadrado era simplemente como el de antes, un parámetro que nos controla qué tan anómala, o las anomalías de esta función, bueno, las anomalías en esta realización de esta función de distribución de probabilidad. Entonces, de nuevo, no vamos a entrar, ya le gastamos harto tiempo a esto, pero sí nos toca acordarnos qué hacía esta desigualdad. Entonces, lo que hace esta desigualdad es que nos dice cuál es la probabilidad de observar anomalías. Miren, anomalías. Anomalías son cosas que estén más allá, una distancia t de la media. ¿Listo? Y esa probabilidad es chiquitica, es lo que dice acá. Chiquitica si tenemos hartos n's, eh, y, eh, y se hace un poquitín más grande. Recuerden que este está como entre 0 y 1. Si esta cosa de acá se hace grande. ¿Listo? Si este t de acá fuera chiquitico, todo esto sería pequeñito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el sentido, cuál era el sentido de esa desigualdad ahí, de esta parte del curso en ese momento? El sentido de esas desigualdades era eh, tratar de caracterizar esos eventos extremos que ocurrían. ¿Listo? Entonces tratar de ponerle un número que nos acotara la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos. ¿Listo? Entonces, esto era bastante importante porque esto de acá lo podíamos escribir en términos de algo que nos acercaba al problema de aprendizaje y era lo siguiente. Um, Nosotros tenemos, supongamos que teníamos esta bolsita acá, una distribución, una, una canastica con bolitas verdes y bolitas rojas. Entonces, nosotros lo que podíamos hacer era sacar muestricas, ¿cuántas? N muestricas, y calcular la fracción de todas las muestras, por ejemplo, cuáles eran rojas. Y esto de acá podía tener una distribución de probabilidad, a la cual no teníamos acceso, pero sí podíamos muestrar de esa función de distribución de probabilidad. Entonces, eh, la pregunta era, eh, ¿qué tan probable era que la fracción de bolitas rojas que yo muestraba esta canastica de acá se desviara mucho de la probabilidad real? Entonces, aquí aparecía, aquí hay una de estas dos, no, no voy a poder, a una de estas dos yo no voy a poder tener acceso. Sin embargo, el lema de Hobdin dice que la probabilidad de que haya una desviación grande está acotada por esta cantidad de acá, que ocurra una anomalía. Volviendo al problema de aprendizaje, bueno, no, volviendo al problema de las canasticas, era cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, una cosa como esta, la mayoría de las bolitas son verdes, entonces la probabilidad de observar bolitas rojas es bajita. Yo no tengo acceso a esta distribución de probabilidad, pero lo que yo sí puedo hacer es meter la mano a la canastica y empezar a sacar bolitas verdes y bolitas rojas y contar cuántas bolitas rojas saqué de todas las bolitas que tenía. Yo puedo tener una idea de qué tan confiable es esta estimación. Aquí era mu, ¿no? Aquí era otra letra. Aquí era mu. Mu de mu. ¿Listo? Entonces, sí, aquí está mal. Si nosotros sabemos la fracción, podemos decir algo acerca de la probabilidad. Sí, probablemente podemos, a ver, no, porque un evento malo podría ocurrir, simplemente por cuestión de probabilidad. Y sí, porque con una muestra lo suficientemente grande es muy probable que esta fracción se aproxime a esta probabilidad. ¿Listo? Entonces, esa idea es, digamos que, bastante, eh, no le llamémosla, es sencilla, es sutil, pero es sencilla. Entonces, es lo mismo que antes. En el sentido determinístico, puede ser que esto no me diga nada, porque puede ser que yo sea tan de malas de que algo pasó acá y siempre salieron bolitas rojas, pero si la muestra es lo suficientemente grande, pues ahí hay algo, ¿no? A eso es lo que está jugando esta cosa de acá. No es posible, pero sí es probable. ¿Listo? Entonces, eh, las cotas de probabilidad en últimas nos servían para poder descubrir probabilidades ocultas. Y esto está en la base de lo que hacemos en el aprendizaje de máquina. Queremos
pegarle a funciones que están por allá ocultas. Ah, bueno, pero ahora construimos una herramienta que es capaz de pegarle con fracciones a algo que está oculto, que son probabilidades. ¿Cómo es capaz de pegarle? Pues si nosotros calculamos estas fracciones, la probabilidad de que estas cosas esté desviada de esta de acá, perdón, esta de acá, que es la que yo calculo, esté desviada de esta de acá, que es la que yo no conozco, está acotada por esto de acá. Entonces, cuando el número de muestras se hace grande, la probabilidad de malos eventos, recuerden, malos eventos son eventos en los cuales yo saco una muestra que no es representativa de la distribución de probabilidad, se hace, la probabilidad que ocurra ese mal evento es bajita. Aquí cambiamos un poquito la notación de epsilon a t, y como estos eran números entre 0 y 1, este numerito me quedaba entre 0 y 1, entonces a medida que este se hace chiquitico, es decir, no, sí, a medida que esto se hace pequeño, esta cosa de acá se hace grande. Bueno, no me va a confundir de nuevo en eso, pero eso lo vamos a estudiar en algún momento. Bueno, vamos a ver cuál era la importancia de esto, recordarlo. Entonces simplemente nos decía que con muestricas era suficiente para poder garantizar que podíamos decir algo de lo que estaba acá atrás oculto. Mm, pero eso que íbamos a decir dependía de dos cosas. ¿O qué tan seguros estábamos de que podíamos decir eso? Dependía de dos cosas. Una era, dependía de este n de acá, es decir, que tuviésemos suficientes muestras, y dependíamos de un parámetro que nos controlaba eh, el nivel de error, la tolerancia. ¿Listo? Y eso nos llevaba a la noción de probablemente aproximadamente correcto, que es una noción fundamental no solo en aprendizaje en máquinas, sino en computación. Y aquí nos chocamos con Leslie Valiant, que se ganó el premio Turing por plantear el problema de Pag. Entonces, el problema de Pag básicamente lo que nos dice es que en algunos casos no vamos a poder decir exactamente que eso es blanco o es negro, sino que muy probablemente es blanco o muy probablemente es negro. Y eso es Pag. Y este señor era Leslie Valiant. ¿Listo? Entonces, ya con esa herramienta nos metimos ay, no, acá. Bueno, con esa herramienta mm, nos habíamos dado cuenta de lo siguiente, que para que nuestro modelo tuviese sentido, teníamos que meterle una cajita adicional que era la distribución de probabilidad. ¿Para qué nos servía la distribución de probabilidad? La distribución de probabilidad acaba de aparecer hace un ratito cuando hablamos de cuotas de probabilidad. Y en últimas nos sirve para poder tener la idea de muestrear. El muestreo es una forma de observar mm, el fenómeno. Entonces, sin la idea de que yo puedo sacar muestras independientes idénticamente distribuidas, yo no puedo construir nada. Y esa misma idea la necesitamos acá. La necesitamos acá dentro de nuestro modelo, porque sin eso, digamos que no vamos a poder generalizar. Entonces, nos hemos desviado en ese momento un poco y hablamos hablado de medidas de error, que habían formas diferentes de medir el error, que medían propiedades distintas de, de la aproximación. ¿Esto por qué lo necesitábamos? Porque nuestra idea era de la bolsa de hipótesis sacar una hipótesis que se aproximara a F, pero teníamos que decir qué significa aproximarse. Y aproximarse se describe en términos de algo que es una medida de error. Entonces habíamos hablado de que eran formas distintas de aproximarse, por ejemplo, esta de acá, que implicaban cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, esta se derivaba de un error gaussiano, esta de un error laplaciano, y habíamos hablado de cómo estos mecanismos de medir el error podían utilizarse, por ejemplo, en problemas bien particulares y actuales. Ok, entonces, ¿eso para qué nos servía? Mm, Nos servía para estudiar mejor esta funcioncita de acá. Mm, Recuerden que, bueno, mira, sí, ahí sí está como raro.
vamos a utilizar. Ya. Habíamos definido, habíamos hablado de qué eran las medidas de error y por qué las necesitábamos. Porque en este momento del curso fue cuando dijimos, bueno, tenemos esta cosa de acá, que era nuestra desigualdad de Hopdin, que en últimas nos da una garantía de que a partir de un conjunto de muestras podemos decir algo sobre una distribución de probabilidad que no conocemos. Entonces, acá hicimos un cambio de notación que fue bastante importante y fue decir, en vez de hablar de las fracciones de bolitas rojas y bolitas, y las probabilidades de bolitas rojas dentro de la cesta, voy a hablar de cuántos errores yo estoy cometiendo cuando escojo una hipótesis H para simular o para explicar mi función a la que aspiro a aprender F. Entonces, todo lo de error era para plantear básicamente que esto de acá se podía ver como una fracción de errores. Entonces, en vez de hablar de fracción de bolitas rojas y verdes, hablábamos de la fracción de errores, pero todo lo que habíamos hecho en la desigualdad de Hopdin igual iba a aplicar. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva era como la traducción de lo que estábamos haciendo de Hopdin al problema de aprendizaje. Entonces, en el problema de aprendizaje nosotros teníamos un conjunto de muestras que vienen de nuestro diagrama, un conjunto de muestras. Esas muestras, cuando las evaluamos en una hipótesis particular, mmm, pueden aproximar o no la realidad. Eso lo medimos con esta función de error. Eh, por ejemplo, esta función de error puede ser o 0 o 1. Es 0 si no se equivocan, es 1 si se equivocan. Entonces aquí estamos calculando el promedio de equivocaciones, que es básicamente lo mismo que calcular la fracción de bolitas rojas. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Básico, pues para poder usar lo que hicimos en Hopkins, simplemente cambiando un poco la notación. ¿Y qué queremos nosotros hacer? Nosotros queremos aproximar el error sobre datos a los cuales no tenemos acceso. Eso es como análogo a tratar de descubrir cuál es la probabilidad a la cual no tenemos acceso de la cestica. Entonces, este de acá era nuestro mu, este de acá era nuestro nu, estos estaban entre 0 y 1, estos estaban entre 0 y 1 y voilà. Ya podíamos utilizar la desigualdad de Hopkins para eso. Una pregunta que uno se tenía que hacer en ese momento era cómo escogía la función de error. Le botamos algún tiempo a eso, que había unos costos asociados a los errores, costos de cometer errores falsos, decir que sí era cuando no es, o decir que no era cuando sí es. Pero eso en últimas depende del tipo de problema que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, íbamos complicando un poquito nuestra caja. Mm, Teníamos la distribución de probabilidad que nos permitía muestrear sobre los X. Ahora el proceso quedaba bien bonito porque realmente lo que nosotros hacemos es, tenemos una distribución de probabilidad que muestrea sobre los X, se pasa por una hipótesis y si la hipótesis le pega a la realidad, lo pintamos de verde, si no lo pintamos de rojo. Entonces, ese pedacito que acabo de decir, pues es donde podemos ya encajar la desigualdad de Hopf. Es donde encaja la desigualdad de Hopf conceptualmente. En nuestro modelo necesitamos introducir esta medida de error. Ya hemos hablado de que podíamos complicar la medida de error como quisiéramos. No le botemos tanto. Bueno, aquí esta función podría escribirse más en términos de esta función de distribución de probabilidad con un errorcito, pero la idea era lo mismo. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto otras cositas. Ok, entonces volvíamos al problema, ya armados con la desigualdad de Hopdin. Y lo que hacíamos era decir, mire, la desigualdad de Hopdin nos sirve para decir algo sobre este mu al cual no tenemos acceso desde este nu, que son muestras, y lo que nos dice es que la probabilidad de que esto se desvíe, un epsilon es chiquitica, pues chiquitica si este n es grande y este epsilon es chiquito. Entonces, aquí lo que hacíamos era el cambio que estábamos diciendo antes,
en vez de hablar de, perdón, en vez de hablar, no, sí, aquí lo teníamos. Ah, sí, este era el cambio donde nosotros decíamos, estamos armados con la desigualdad de Hoffman, ahora miremos a ver cómo eso aplica en el problema de aprendizaje. Entonces, la cantidad desconocida, mu, ya habíamos visto que era el error fuera de la muestra. Eso es lo que queremos hacer pequeño. Lo que queremos es aprender f, y f está como metida por acá adentro. Entonces, lo que hacemos es, fijamos una hipótesis y cuando la hipótesis sobre un dato se parezca a f, pintamos de verde, y si no se parece a f, que no es f, pintamos de rojo. Entonces, en últimas lo que estamos caracterizando es la fracción de errores que está cometiendo la hipótesis H al aproximar a F. ¿Listo? Entonces, es curioso porque no estamos diciendo nada sobre F, estamos diciendo es algo sobre qué también H aproxima a F. Es lo que estamos diciendo. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, aquí habíamos hablado de que este B era la fracción de muestras correctamente clasificadas, el mu era el desempeño de H sobre lo desconocido, y esta desigualdad de acá nos permitía decir algo sobre mu sin necesidad de conocer F, que era lo que queríamos para aprender. Am, y habíamos visto en ese momento que una cosa era hacer, verificar, es decir, saber si H era bueno o no para aproximar F, y otra cosa era el aprendizaje. Eh, el aprendizaje no era solamente tratar una sola hipótesis, era escoger de múltiples hipótesis, de múltiples cajitas, donde cada una de estas cajitas nos está diciendo en qué muestras podrían haber errores. Y aquí ya no aplicaba la desigualdad de Hoffman. Entonces, en ese momento lo que hicimos era, habíamos construido una cota muy, muy gruesa para la probabilidad de aproximación. Vamos a saltar acá. Entonces, miren esto de acá. Teníamos esto, pasamos a esto, y en el momento donde pasamos a esto pasar acá, a esta. Entonces, ¿qué hacía acá? Este M era la cantidad de hipótesis que teníamos en nuestra bolsita. Entonces, a ver, ¿cuál era el concepto acá o qué era lo que habíamos dicho? Habíamos dicho, del problema de aprendizaje de máquina, nosotros tenemos un conjunto de hipótesis. Y ahora tenemos una herramienta que es capaz de decirnos eh, que también se desempeña cada una de las hipótesis, utilizando los datos de entrenamiento. Eso es básicamente lo que tenemos. Eh, entonces, la pregunta es, si tenemos M hipótesis, ¿qué tan probable es que yo pueda aproximar desde... Hay una vuelta rara que estamos haciendo, pero no la voy a detallar. Eh, ¿Qué tan probable es que yo pueda generalizar? Después revisan esta diapositiva, aquí se un poquito, pero ¿qué tan probable es que yo pueda generalizar, que yo no cometa errores? Mira, aquí está, este es el error de generalización, este es el error en la muestra, esto nos está diciendo qué tan lejos está el error de generalización del error en la muestra, y esto en últimas, toda esta probabilidad nos está diciendo qué tanto voy a aprender. ¿Qué tanto voy a aprender yo? Está acotado por este número de acá, que es la desigualdad de Hobdin, más este M de acá, o por este M, perdón, y este M viene de la cota de unión. Entonces, lo que nos está diciendo es que si el M es finito, es esta cantidad de acá con un N grande se hace chiquitica y usted muy probablemente va a aprender. Entonces, ese fue un primer mensaje bastante importante. Aquí me salté alto, pero el mensaje es lo que importa. Y el mensaje es que en un espacio de dimensión finita, usted probablemente va a aprender. ¿Listo? Entonces, de nuevo, no es que vaya a aprender, probablemente va a aprender, ese es el sentido de PAC. Y la pregunta que nos hacíamos era qué pasaba si D era infinito, si M, perdón, si el espacio de hipótesis era infinito, por ejemplo, los perceptrones hay uno por cada parámetro que escojamos. Y eso es lo que estábamos haciendo ya ahorita. Bueno, entonces, acá simplemente había una notica
sobre esta. Esta desigualdad es una de las importantes que construimos. Y de nuevo lo que nos está diciendo es que si yo tengo un espacio de hipótesis con m hipótesis, este m es finito, esto hace con un n lo suficientemente grande, dijimos un epsilon chiquitico, mm, esto nos da una idea de qué tanto eventos anómalos van a ocurrir. Eventos anómalos es desviaciones de en los datos de entrenamiento respecto a los datos respecto a la generalización. Entonces, esta desigualdad acá es una de esas que uno tiene que entender, que es cada uno de los pedacitos, y en última nos está diciendo la probabilidad que usted pueda generalizar. ¿Listo? Entonces la probabilidad que usted pueda generalizar depende críticamente de cuántas hipótesis tenga. Todo esto que estábamos hablando acá, hasta acá, lo habíamos hecho para espacios de hipótesis de dimensión finita. ¿Listo? Si era dimensión infinita, ya no podíamos utilizar esta desigualdad. No es que no pueda aprender, sino que no podemos usar esa desigualdad, que es diferente. Entonces, la desigualdad de Hoffman nos garantiza que nosotros podamos generalizar, pero nosotros queremos generalizar en la práctica con poquito error, cometer poquito error, y para cometer poquito error, además, lo que podemos hacer es garantizar poco error en lo desconocido, podemos garantizar poco error en la muestra. Entonces, esto acá es lo que uno hace en aprendizaje de máquina. Uno trata de minimizar esta cosa de acá, encontrar el eje que haga esto más chiquitico. ¿Por qué? Porque si esto se hace pequeño, quiere decir que esto de acá, este de acá es pequeño, este de acá se va a parecer a este de acá, por la desigualdad de Hobdin. Y si este de acá se parece acá, es porque se comete un error pequeño de generalización. Y voilà, yo aprendo. Entonces, ¿qué es aprender? Aprender es tratar de hacer lo mejor que yo pueda en los datos de entrenamiento, tratar de tener un montonón de muestras, un espacio de hipótesis de capacidad pequeñita, que no sea una capacidad muy grande. No hemos visto que es capacidad, pues lo vamos a ver. Y con eso se puede aprender. ¿Listo? Entonces, ya. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa si m es infinito? Y lo que pasaba era lo siguiente. Si m es infinito, la cota que acabamos de construir no nos sirve para nada. Entonces, o sea, lo que estábamos haciendo ahorita, antes de meternos a esto, mm, si m es grande, si m es pequeño, yo puedo aprender. Si m es grande, en principio es más difícil aprender. Pero ¿qué pasa si m es infinito? ¿Listo? Entonces, esta cuenta de acá, revisen la que es importante para poder tener una idea de cuántas muestras yo necesito para poder garantizar cierta capacidad de aprendizaje. Y lo que habíamos hecho en ese momento era darnos cuenta que este m de acá surgía de una cota de unión. ¿Listo? Entonces, digamos que esto era bastante chambón en el sentido de que cuando uno colorea las cajas, diferentes hipótesis pueden colorear de la misma manera dos cajas. Digamos, lo voy a poner en términos muy de los dibujitos. Y aquí lo que está diciendo es que las cajas se están coloreando de manera diferente. Entonces, el truco para podernos pasar a una dimensión infinita es observar que muchas hipótesis van a cometer sobre los mismos datos los mismos tipos de errores. Eso quiere decir que estas probabilidades de acá, que en últimas están las probabilidades de ocurrencia de las cajas, no son disyuntas, sino no se están sobrelapando un montón, como está en el dibujito acá. Y esa es la clave de la prueba. Entonces, si se sobrelapan muchísimo, yo no necesariamente las tengo que sumar, sino las puedo hacer mucho más compactas y eso mejora mi hipótesis. Entonces, perdón, mi cota. ¿Cómo hago para que sean más compactas? Entonces,
ahí la cosa se puso bien interesante porque decíamos, si tenemos un conjunto de hipótesis, mm, tal vez no importa si la dimensión de ese conjunto de hipótesis es infinita, tal vez lo que importa es el efecto de las hipótesis sobre un conjunto de puntos finitos, porque en últimas, el problema de aprendizaje de máquina lo hago sobre un conjunto de puntos finitos. Entonces, si yo observo el problema por este lado, yo digo infinito número de, de funciones, pero si lo observo desde la perspectiva de un punto, si solo tengo un punto, en última yo solo tengo dos tipos de funciones. Las que me clasifican a un lado, las que me dejan esto como blanco y las que me dejan esto como negro. Y esto entonces, si solo tengo dos tipos de funciones, pues esta visión del problema es mucho más simple, ¿no? Porque cogí un problema con infinito número de opciones o soluciones. Mm, y ahora, desde la perspectiva de este punto, solamente tengo dos posibles soluciones, entonces lo simplifiqué un montonón. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo de la colorear las canejitas? En última, lo que hace una hipótesis es coge los datos de entrenamiento y les pone una etiqueta, o más uno o menos uno, y esa etiqueta puede ser correcta o incorrecta. Entonces, lo que está diciendo el argumento detrás de esto es que eh, dentro de un conjunto de espacio, dentro de un espacio de hipótesis de dimensión infinita, el efecto que se tiene cuando clasifico un conjunto finito de puntos es finito. Si yo tengo n puntos a clasificar, a lo más puedo tener 2 a la n posibles asignaciones. 2 a la n es un número finito. ¿Listo? Si tengo n muestras, yo tengo un conjunto finito de asignaciones. Y ese conjunto finito de asignaciones, a ese conjunto finito de asignaciones, tienen que caer todas las funciones que yo utilizo para poder hacer la caracterización. Como acá. Yo tengo cuántas de estas, infinitas. Pero en la práctica, si solamente tengo un punto para clasificar y este punto es fijo, como lo es en aprendizaje de máquina, nosotros nos dan un conjunto de datos fijos, pues entonces no tengo un infinito número de líneas para clasificar, tengo dos. Las que me clasifican esto como blanco y las que me clasifican esto como negro. Y ese es todo el truco para poder hacer y mejorar esa cota de acá. Esto entonces, eh, esa misma idea la puedo, hay dos tipos, esa misma idea la puedo aplicar cuando tengo no solo un punto, sino dos puntos. Entonces aquí a lo más tengo cuatro tipos de líneas, la que me los pinta de negro, la que me pinta este de negro y este de blanco, la que me pinta este de blanco y este de negro, y la que me pinta estos dos de blanco. Mm, lo mismo puedo hacer acá cuando tengo tres. Tengo ocho tipos de líneas, pero ¿qué pasa cuando tengo cuatro puntos? Cuando tengo cuatro puntos, yo tengo a lo más 14 tipos de líneas. Entonces había una diferencia entre estas, entre el efecto de las líneas sobre uno, dos y tres puntos y este de cuatro. Y es que para cuatro puntos ya no existen unas hipótesis. Ya no puedo construir todas las posibles particiones de los datos. Y eso lo habíamos relacionado con la noción de shattering. ¿Listo? Entonces, dicho sea de paso, la noción de shattering está relacionada con este cuento. ¿Se acuerdan cuando hace un ratico hablamos del XOR? El XOR es una función, hay una configuración de puntos que usted no va a poder explicar por esa función, por el perceptrón. Acá es igual. Hay un conjunto de puntos, hay una configuración de puntos que usted no va a poder explicar. Si los pudiera explicar todos, aquí tendría 2 a la 4. Por 2, 4, por 2, 8, 16. Hay unos que no puedo explicar. ¿Cuáles? Este de acá, 1 y 3 y 2 y 4. Con líneas usted no va a poder pintar estos dos de negro y estos dos de blanco, o estos dos de negro y estos dos de blanco. No se va a poder hacer. Entonces, existen un conjunto de puntos que no se van a poder explicar eh, por las líneas que estamos estudiando acá. Bueno, ¿y eso a qué sirve? Pues realmente para lo que nos sirve es para decir, mire, si yo no puedo explicar cuatro puntos, mucho menos cinco, mucho menos seis,
yo tengo muchos grados de libertad. Quiero explicar 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, pero en 4 puntos ya el conjunto de todas las posibles líneas ya no se va a reducir a 2 a la n, sino se va a reducir a algo mucho más pequeño. Desde aquí para adelante, a lo más van a haber 14. ¿Listo? Entonces, el máximo número de líneas con respecto a n puntos lo llamamos el número efectivo de líneas, y esto está acotado por 2 a la n. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos un cambio que era estratégico. Habíamos dicho, ya no pensemos en m hipótesis. Chévere. ¿Por qué? Porque vamos a pensar es en el número efectivo de hipótesis que yo tenga. De nuevo, ¿cuál es el racional detrás de esto? Ese m nos decía, usted tiene m posibles explicaciones, pero es que esas m posibles explicaciones, cuando las tratamos de armar sobre un conjunto con n puntos, pues ya no son m posibles explicaciones, sino son menos. ¿Cuántas? Pues este número efectivo. Entonces, de aquí para adelante hacíamos cuentas para ir arreglando este número efectivo, pero la idea permanece. ¿Cuál es la idea? La idea es que en un espacio de dimensión infinita, yo puedo caracterizar con un número el poder de caracterización de ese espacio. Si yo puedo explicar cualquier cosa, yo no aprendo. Si yo puedo explicar solo un conjunto limitado de cosas, yo tengo la posibilidad de aprender. ¿Listo? Ok. Entonces, el número efectivo de líneas para 5 puntos, esto ya lo habíamos estudiado, habíamos introducido la noción de dicotomías. Mm, esta sí, aquí la vamos a necesitar ahorita. Entonces, esta función de crecimiento, ¿te acuerdan que la habíamos hecho súper despacio? Eh, Nos dice eh, hasta cuánto yo puedo tener todas las posibles particiones de un conjunto de datos. Está relacionada con em, qué tanto yo puedo explicar un conjunto de datos. Hay, por ejemplo, aquí este conjunto de datos, de 4 datos para allá, yo ya no puedo explicar, o con 4 datos, ya hay unas configuraciones que yo no voy a poder explicar. Y eso en últimas es bueno. Ahí ya sí les recomiendo que vayan a ver los videos de antes, porque hay un montón de detallitos interesantes, pero es el mensaje que no se nos tiene que olvidar. Si nosotros tenemos un espacio de hipótesis muy flexible, puedo explicar cualquier cosa y no voy a poder aprender. Ese es lo que necesitaban ustedes saber. Entonces, ¿esto para qué lo habíamos introducido? Para poder meter este mismo número efectivo, pero nos salía con la función de crecimiento. Entonces, a ver, aquí teníamos funciones de crecimiento que nos decían hasta dónde nosotros podíamos explicar un conjunto finito de puntos, pero espere, acá. Me va a saltar esto acá. Ay, no, no era. Acá. Ok, entonces, ¿qué hacía esta función de crecimiento? Esta función de crecimiento lo que nos decía era el máximo número de dicotomías que nosotros podíamos construir. ¿Qué eran esas dicotomías? Las posibles particiones que nosotros podíamos tener. Entonces, mm, recuerden que cuando teníamos los rayos positivos, funciones que eran rayitos positivos como escalones acá, eh, hasta 2 puntos podíamos explicar. Digamos, un punto lo podíamos explicar de manera bastante flexible. Ya en 2 puntos ya no podemos explicar todas las posibles dicotomías. Ese número 2 nos está diciendo que de 2 para arriba ya el espacio de hipótesis no es capaz de reconstruir algunas configuraciones o explicar algunas configuraciones. Eso es. Entonces, por ejemplo, esta de acá no se va a poder explicar. Entonces, el punto de ruptura, el breakpoint, sería 3. Esta de acá no se va a poder explicar. Bueno, siempre se va a poder explicar n puntos. Entonces no tiene punto de ruptura. Y en el perceptrón, eso lo vamos a hacer después en el caso general. Pero, de nuevo, a ver. ¿Qué es la función de crecimiento? La función de crecimiento nos dice
es una función primero de n, el número de puntos, entonces nos dice mm, cuántas dicotomías usted va a poder explicar. Si usted puede explicar siempre todas las dicotomías, usted tiene explicaciones muy flexibles y eso es malo porque usted no va a poder aprender. Si hay unas dicotomías que usted no puede explicar, por ejemplo, esta de acá con sus hipótesis o esta de acá con sus hipótesis, entonces ese punto donde aparecen ese número de puntos donde aparecen esas dicotomías que usted ya no puede explicar es el breakpoint. ¿Ok? Entonces, en estas diapositivas, en estas clases, lo que mostramos era que el breakpoint, si el breakpoint era finito, entonces esta función de acá crecía como un polinomio. Un polinomio que de hecho es, el mayor término del polinomio es del orden de esta cosa de acá. Si esto es polinomial, esta cota de acá es finita y usted tiene garantía de aprender. ¿Qué importa de eso? Que si el breakpoint es finito, entonces usted es capaz de aprender. ¿Listo? Y eso es lo que importa, realmente. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora es para darnos una caracterización de cómo debe ser H. Entonces lo que nos está diciendo es que H no puede ser, no puede tener la flexibilidad que ustedes quieran. ¿Qué significa tener la flexibilidad que ustedes quieran? Significa que ustedes pueden explicar cualquier posible configuración de puntos. Ustedes pueden explicar cualquier posible configuración de puntos, no tienen, tienen tanta flexibilidad que pueden aprender cualquier cosa y eso no es aprender, eso es otra cosa. ¿Listo? Entonces, el breakpoint es fundamental porque sobre el breakpoint es que se plantea esta cota de acá, que era la misma del número efectivo que estábamos discutiendo allá. Y lo que mostramos acá era que si esta cosa de acá es finita, esto crece polinomial. Y si crece polinomial, esto no crece tan rápido, y si no crece tan rápido, podemos aprender. Eso era todo. ¿Listo? Entonces, toda esta vuelta la habíamos hecho para probar esa cosa de acá. Este lema de acá es el lema de Sawel y Kela. Y esta vuelta no lo habíamos leído. Esta cosa de acá era lo que necesitábamos. Fijo. Las cuentas de acá. Acá. Entonces, un segundo acá. Lo que uno muestra lo que mostramos en esas clases era que si, que esta cosa de acá está acotada por esta cantidad de acá. Y esta cantidad de acá es un polinomio. Un polinomio cuya potencia máxima es este n de acá. Entonces, conceptualmente lo que estamos diciendo es que esta cosa de acá, si es finita, va a estar acotada por un polinomio. Y si tenemos un polinomio que acota ese lado de ahí, tenemos posibilidad de aprender. Entonces, perdón, me lo estoy mareando acá, pero es para que vean atrás. Si yo puedo aprender, bueno, ¿qué significa aprender? Aprender significa que desde los datos de entrenamiento yo puedo decir algo de los datos de fuera de la muestra. Entonces, la probabilidad de que yo diga algo incorrecto es esta probabilidad de acá. Está acotada por esta cantidad de acá que ya la conocemos que viene de la desigualdad de Hopdale. Menos 2 por e a la n. Entonces depende de que el n sea grande con suficiente número de muestras. Y depende de otra cosa que es este número de acá. Este número de acá nos habla de qué tan flexible es el espacio de hipótesis. Si este número de acá es finito, tenemos garantía de que esto está acotado por un polinomio. Polinomio que es de grado, el término más grande es de grado n. Entonces, si esta cosa de acá, esto es un numerito que nos está diciendo, como lo dijimos acá, cuál es el máximo número de dicotomías que podemos lograr. Para ese n, cuál es el máximo número de dicotomías que podemos lograr. Y eso es finito. Esta cantidad de acá, tenemos esperanza de hacerla pequeña, por ejemplo, con un n muy grande. Y si la hacemos pequeña, podemos aprender. Entonces, ¿qué necesitamos para aprender? Necesitamos datos, necesitamos muchos datos, necesitamos un espacio de hipótesis
que puede ser de dimensión infinita, pero no tiene que ser tan flexible, porque si es muy flexible puede explicar cualquier cosa. Y si puede explicar cualquier cosa, esta cota de acá nos va a dar exponencial. Si no puede explicar cualquier cosa, la cota de acá nos da polinomial y voilà, aprendemos. ¿Listo? Yo sé que hay un montón de preguntas, pero es simplemente para recordar porque ahí necesitamos arrancar. ¿Qué viene? Bueno, estas cuentas de acá las hacíamos para poder sacar esto de acá. Y después lo que nos dábamos cuenta era que con la cota de estimación, con la cota de unión, eh, básicamente estábamos asumiendo que, este es el pedacito que necesitamos. Esto que es lo que está representando, que muchas hipótesis colorean de la misma forma los datos de entrenamiento. Entonces que el espacio que nos va a quedar es compacto y eso nos va a dar una cota chiquitita, que es esta cotica de acá, que es la cota que dijimos que era la más importante del curso, que es la cota de Babny-Cervonensis. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, ¿cuál es la probabilidad que usted aprenda? ¿Qué significa aprender? Aprender significa que el error que usted tiene en los datos de entrenamiento queda muy cercano a, a los datos a los cuales usted no tiene acceso. Esta es la probabilidad de que eso no pase. La probabilidad de que eso no pase, es decir, de que usted no se aproxime desde los datos de entrenamiento a los datos de generalización, uno esperaría que fuera baja. Bueno. ¿Qué dice este resultado? Dice que esa probabilidad está acotada por esta cacharrita de acá. ¿Qué dice esa cacharrita de ahí? Dice, esa probabilidad es a lo más esta función de acá, que ya sabemos que si es finita, es un polinomio. Entonces necesitamos que esta cosa de acá sea finita. Después vamos a volver sobre esto, pero necesitamos que el conjunto de explicaciones no sea tan flexible. Necesitamos muchos datos. ¿Listo? Y es todo. Entonces, el claim acá es, digamos que si uno ya se pone a verlo después de todos estos meses, es bastante obvio. ¿Usted qué necesita para aprender? Muchos datos. ¿Y qué necesita? ¿Qué más necesita? Un buen espacio de hipótesis, una buena bolsa. Solo que el argumento que tenemos es que la bolsa, el argumento que tenemos para la bolsa, denme un segundito acá que tengo que pasar una contraseña. Uh-huh, uh-huh. Este website. Uh-huh. Esta acá es minúscula. Listo. Entonces, ay Dios, aquí está. ¿Qué necesita usted? Necesita muchos datos y necesita espacios de hipótesis que tengan chatter points de dimensión finita. ¿Listo? Esto de acá, después le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner la dimensión de Babny-Cherbonenkis. Y es una medida de la complejidad del espacio. Entonces, para allá es que vamos. ¿Listo? Así. Yo sé que me con un montón de detalles, pero pues los detalles están en el otro lado. ¿Preguntas? Profe, pues no es una pregunta, pero digamos, el video de la última clase que tuvimos todavía me sigue saliendo como no disponible. Ay, bueno, entonces voy a mirar. Entonces, de una vez yo me pongo a adelantar. Entonces, videos, faltan videos. Video de la última clase. Entonces, yo les voy a ir poniendo el material, voy a tratar de sacarlo lo más rápido posible y les voy a dejar un juego de ejercicios, yo creo que ya más gente. Entonces, eso para todos. Mm, yo voy a calificar los ejercicios y voy a pasar las notas en el momento donde ya esto se haya arreglado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo les queda bien que nos veamos? ¿Viernes o los miércoles? Ustedes deciden por el resto. Y la idea es conectarnos más a revisar si tienen dudas de los videos y estas cosas. Listo, entonces viernes.
El viernes está bien, sí. Listo. Entonces el viernes y ahorita me pongo a hacer, bueno, de pronto de aquí al viernes ya les pongo el primer video, porque de todas maneras tengo algunas cosas que hacer, aunque ya tengo todo el material ahí preparado. Entonces, de nuevo, recuerden que están las clases del autor del libro, y está el libro. Y sí, lo de las marchas hay que tenerlo en cuenta. Mm, y hay que hacerle porque pues se nos está quedando el curso a la mitad y miren ya dónde íbamos. Está divertida la cosa. Entonces, además ustedes necesitan terminar. Listo, entonces dejémoslo por acá. Ahorita les comparto el video y les recomiendo que le echen una repasadita. ¿Listo? Hay muchos detalles y muchas cosas que ya están en los otros videos. De aquí como que les un brochazo como para que nos acordáramos de qué estábamos hablando. Revisen lo de la función de crecimiento, que por ahí vamos a arrancar. Gracias. Profe, una pregunta. Cuénteme, Carlos. Hay una, ¿su merced tiene alguna lista de reproducción en YouTube del curso? Sí, aquí está. ¿Y nos la puede compartir, por favor, en el chat? Es que no la he encontrado. Creo que en el Classroom está el canal del profesor y ahí está la lista, ¿no? Aquí está, pero está como incompleto. Que solo tiene 4 videitos. Me toca armarla de nuevo porque está incompleta. Entonces yo la meto ahí. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, vemos el viernes entonces. Chao. Bueno, gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.